Inma Nogués, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, de que estés aquí. Oye, quería empezar la charla preguntándote algo que he leído en una entrevista que te hicieron, que es que tú dices que un pensamiento puede curar. Sí. Y que también puede enfermar. También. ¿Los pensamientos curan y enferman? Los pensamientos pueden curar o pueden enfermar. Forman parte de nuestro mundo interno, de nuestra subjetividad, y eso en cierto modo es lo que procesamos internamente, y nuestro sistema nervioso eso luego lo vincula a todo nuestro organismo. Por tanto, eso que yo pienso no es en balde, sino que realmente está influyendo en todo mi ser, en mi mundo físico, emocional y mental, y los pensamientos son fundamentales. Para mí, cuando descubrí que lo que yo pienso unido a lo que siento, forma mi verdad, es mi realidad, es mi verdad. Por tanto, imagínate que yo cambio un pensamiento. Voy a cambiar mi realidad interna. Voy a ver las cosas desde otro lugar. Y si las veo desde otro lugar, pues la vida se me va a transformar. Entonces, un pensamiento te puede curar. Claro, ¿y cómo hacemos para pensar diferente? Porque suena fácil, pero si uno dice, quiero cambiar un pensamiento, para a partir de ahí cambiar a lo mejor una creencia y que cambie mi vida, literalmente, ¿no? ¿Cómo cambiamos la forma de pensar? Para mí es importante aprender. Para mí es importante introducirme a tener nuevas maneras de ver las cosas. Piensa que cuando yo aprendo, fíjate qué bonito, cuando aprendo, algo prende en mi interior. Prende, nuevas conexiones neuronales se establecen. Por tanto, mi cerebro tiene una plasticidad y aumenta mi capacidad de comprensión. Aprender es evolucionar, es muy importante, porque si no nos quedamos fijados. Yo siempre digo que a veces los pacientes se quedan fijados en algo que les sucedió, que interpretan de una manera, y les digo, te has quedado atrapado en un espacio-tiempo, y eso pasó hace 20 años. Y sigues con este pensamiento, sentimiento, porque van muy unidos, repitiéndolo y repitiéndolo, y eso pasó hace 20 años. Entonces, claro, cuando te das cuenta de esto y puedes cambiar la mirada, la comprensión interna, eso te transforma completamente, y aprender es muy importante. Claro, ¿en qué momento dejamos de aprender, no? Yo diría que nunca. O al menos deberíamos. O no deberíamos. No deberíamos. Piensa que la potencialidad de aprendizaje que tenemos es toda la vida. Rita Levi-Montalcini recibió un premio Nobel por descubrir un factor de crecimiento neuronal en el cual comprobamos que nosotros podemos seguir aprendiendo, aunque tengamos 90 años. Claro. Esa capacidad la tenemos. Tenemos muchas creencias limitantes sobre nosotros mismos, nos creemos, y al creer eso creamos esa realidad. Pero el ser humano tiene unos potenciales enormes que yo incluso a veces me atrevo a decir que no hemos estrenado. Usamos muy poco, tanto por ciento de nuestro potencial, y sin embargo podemos ampliar nuestra comprensión, visión, aprendizaje, creencias y transformar nuestras vidas en cualquier momento. Claro, al final es una cuestión que lo decimos siempre de actitud, ¿no? Porque yo veo gente con 40 años que parece, o 50 años, que parece como que ya dice, bueno, ya está, ya me da pereza todo, ¿no? Y ves gente de 70 que tiene hambre, ¿no? De aprender, de viajar, de conocer. Al final, todo está en la actitud, ¿no? Mucho en la actitud, porque esa actitud te condiciona. Y yo me hace gracia porque a veces me vienen pacientes, pues como tú dices, de 30 a 35 y me dicen, no, es que a mi edad. Digo, perdona. A mi edad, a mi 35. Edad, digo, eso es tu creencia y entonces vas a condicionarte, pero eso no es así. Entonces podemos realmente aprender y transformarnos en cualquier momento. A veces todo requiere su tiempo también. Y una semilla, por ejemplo, está dentro de una maceta, está a oscuras, parece que no pasa nada, y de repente brota y surge. ¿Me entiendes? O sea, en cualquier momento algo que está ahí, que parece que no pasa nada, nace. O sea, siempre tenemos esa potencialidad de avanzar, de crecer, de progresar, de cambiar y de evolucionar. Claro, pero tenemos que querer, ¿no? O sea, lo primero es querer. Porque... También, querer es fundamental también, porque si no quieres, pues que ya no te mueves. Claro, evidentemente. Por tanto... ¿Cómo podemos saber, Inma, qué creencias son nuestras y cuáles son heredadas? Porque muchas veces ni siquiera es que sean, como decías tú, de hace 20 años, sino es que son de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Una creencia que está instalada, esto es así, y de repente uno
se plantea y dice, hostia, igual esto no es mío, ¿no? Igual esto a mí ni siquiera me ha pasado, o yo ni siquiera me vibra esto, pero me lo ha dicho mi madre de toda la vida y me lo he creído, ¿no? ¿Cómo identificamos si una creencia es nuestra o no? Bueno, yo diría que casi todas las creencias es de muchas cosas que hemos aprendido y básicamente lo que sucede en nuestro entorno familiar nos marca profundamente. Por tanto, te diría que aunque no seamos conscientes, muchas de las cosas que nos quedan condicionando vienen de nuestro entorno familiar y de nuestra infancia, de las experiencias que hemos tenido en los primeros años de vida, pero lo que sucede en mi familia me marca profundamente. Pero yo te diría, es que no solo lo que sucede en mi familia, es lo que sucede en mi propio país. Si nosotros estuviéramos viviendo ahora en otro país, seguramente tendríamos otros condicionamientos completamente diferentes. Nos marca profundamente lo que realmente vivimos en el entorno familiar y lo que vivimos en nuestro inconsciente colectivo, y te diría incluso de la humanidad en global. Quiero decir que eso nos está condicionando muchísimo. La mayoría de las cosas son heredadas también, evidentemente, por las experiencias que yo también tengo, que también me condicionan, y cómo las interpreto. Pero muchas veces me hace gracia porque vienen pacientes y me dicen, es que yo ahora me di cuenta que tengo la misma reacción que tuvo mi madre, o esto realmente no es mío, esto es que he estado marcado y condicionado por lo que yo he vivido en ese entorno. Eso marca muchísimo. Claro, y sobre todo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque uno no, por eso que cuesta de distinguir, de decir, bueno, esto es de mi madre, o esto es de mi padre, o esto es de mi abuela, sino que, claro, uno se lo cree y de repente tenemos como que igual en un momento pararnos, ¿no? Y decir, de todo esto, ¿qué es mío? ¿Cómo quiero vivir yo? Es que si no te paras, la vida te acaba parando. Es decir, realmente hay momentos en que uno tiene que tomar conciencia de cosas que a veces son muy inconscientes y que a lo mejor han sido adecuadas a ese momento porque no podían ser de otra manera. Mira, nuestros padres son seres humanos que a su vez también están condicionados por lo que le hicieron y vivieron en su entorno familiar, y no son seres perfectos. Son seres que también tienen sus propios condicionamientos y que yo, pues a lo mejor también he aprendido y heredado. Y ellos no son perfectos. Aprender esto es muy importante porque ellos hacen lo que saben o lo que pueden, y entonces darme cuenta de eso es muy importante porque me libera. Claro. Y es muy inconsciente muchas de las cosas. Forman tanto la estructura de tu personalidad, de tu manera de ser, que no lo ves. Claro. A veces lo ven más los otros que uno mismo. Claro, porque crees que eres así, ¿no? Y que no hay forma de cambiar. No. Pero es que entonces entrar en un proceso de autoconocimiento para transformarte es muy importante. Y como te decía, a veces cosas que son muy inconscientes y que a lo mejor en su momento fueron adecuadas, pero ya en este momento presente tengo que superarlas y ya no son tan adecuadas. Como son inconscientes, en el momento que tomo conciencia de ellas, me hacen daño, a veces sufro. Y uno dice, oye, prefería estar antes porque antes esto no me dolía y ahora me duele. Pero a veces el crecimiento y la evolución pasa por momentos que son de dolor porque te das cuenta de cosas y esa comprensión a veces pues es un shock. Pero la comprensión sana, la comprensión libera. Entonces, entrar en un proceso de autoconocimiento para transformarnos es fundamental porque la vida, al fin y al cabo, es un viaje de aprendizaje que venimos y nos vamos. Y entonces todo lo que hemos expandido nuestra conciencia y evolucionado es muy, muy importante. Claro, tú tienes un libro que se llama El viajero interior. El pasajero. El pasajero interior, perdón. Sí. El pasajero interior. Sí. Siempre me confundo. Bueno, es lo mismo, ¿eh? Pero sí, más o menos lo mismo, pero a mí me sonaba más el viajero, pero el pasajero interior, que me gusta mucho porque lo que significa eso es que no somos nuestro cerebro, somos lo que está observando nuestro cerebro, ¿no? O sea, hay un pasajero ahí, ¿no? Que lleva este cuerpo y que tiene este cerebro, pero que no somos eso, somos la conciencia que hay detrás de eso, ¿no? Claro, es que es muy diferente decir soy un cuerpo a decir tengo un cuerpo. Claro. O sea, yo tengo un vehículo, tengo un cuerpo, pero la conciencia que está experimentando a través de este vehículo es realmente tu ser y tu conciencia. Esto es lo fundamental. Empezar a darnos cuenta de que somos algo más que nuestra personalidad, que está constituida por el cuerpo físico, que es con el que más nos identificamos, con nuestro mundo de emociones, con nuestro mundo de pensamientos, pero somos el pasajero, la conciencia, el ser. El que lleva la nave, el ¿no? ser humano, claro, que debería llevar la nave. Lo que pasa es que no siempre lleva la nave, porque a veces son más mis emociones las que llevan la nave.
Y yo me identifico tanto con mis emociones que no me doy cuenta de que me estoy dejando llevar por ellas. Y a veces me llevan a la cuneta. Otras veces no, porque son el motor por el cual yo me movilizo, porque emoción viene de emoción, de movimiento. Si yo tengo un deseo, una emoción, pues yo no estaría hoy aquí. Si tú me dices, Inma, ven a charlar conmigo, digo, sí, Enrique, me has dado la idea, pero no tengo la motivación, el deseo de venir, no vendría. Pero yo no soy esto. Yo soy el ser que está experimentando a través de esto. Pero es difícil, ¿eh?, entender esto, o sea, entender que no somos... Porque el otro día estaba viendo justo un documental donde un tipo se va a viajar por el mundo y habla con diferentes gurús y tal, y hay un momento que le dice a uno de los gurús, como que lo entiende, ¿no? Y le dice, entonces las emociones son una especie de ficción. Y el gurú le dice, sí, ¿no? Como... En el fondo son como una película, ¿no?, que tú te vendes. Claro, entender que algo que es lo que, como tú dices, que es lo que nos mueve y que es lo que nos hace llorar y que es lo que nos hace reír y lo que conforma nuestra vida, que al final pensar que todo eso es una ficción en realidad y que detrás hay un ser, ¿no?, que en realidad no está viviendo eso, que es como que simplemente como que lo siente, pero que no es eso. Hostia, es muy difícil, ¿no? Porque es realmente lo que nos hace sufrir. Las emociones nos hacen sufrir muchas veces, ¿no? Sí, entiendo lo que dices y también comprendo que sea difícil de entender, pero Platón decía, ¿quién está mirando a través de los ojos tuyos? El ojo sería como una gran cámara fotográfica, pero ¿quién está mirando? Claro. Esta conciencia que está mirando. ¿Y tenemos emociones y tenemos pensamientos? Claro que sí, y nos conforman. Pero a medida que tú vas tomando más conciencia, eres consciente del ser, también puedes llamarlo alma o esencia, que está experimentando, y te identificas más con eso y no tanto con el instrumento o la apariencia, pues tú a tus emociones no les das el mismo matiz o el mismo valor, no les das tanto poder. Las utilizas, nos dicen que las emociones son nuestro campo de batalla. Porque si fijamos y observamos el mundo y la vida, los principales problemas son a nivel emocional. Claro, todos. Pero también nos dicen es el campo de la victoria. O sea, toda esta constitución nuestra, que es muy importante conocerla, son como instrumentos que nosotros tenemos que conocer, incluso cómo funcionan, para sacarle el máximo de partido y que nuestro viaje y la experiencia de la vida pues no sea tan dolorosa, porque yo veo muchos pacientes y a veces veo pacientes que les veo cómo son, cómo funcionan y qué están haciendo y le digo, si vas por este camino vas a parar aquí. Vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Y qué pasa? Que para conectar con nuestro ser más profundo tenemos que hacerlo a través de algo un poco más sutil, es más intuitivo. Mira, hay veces que uno dice, voy a hacer algo y algo interior en tu te dice, no lo hagas. Es muy sutil. Pero yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Pero sabes que no tienes. Pero sabes. Y luego experimentas y dices, lo sabía que me iba a estrellar. Pero necesitaba experimentarlo y está bien, es experiencia. Pero hay algo en tu interior que si tú te detienes y generas un poquito más de silencio y escuchas a tu voz más sutil e interior, te guía. Lo que pasa es que si estamos muy identificados con nuestro mundo emocional, y eso es un poco de caos, y nuestro mundo mental más caos todavía, no la puedes escuchar. Y es después que dices, lo sabía. Y entonces después viene cómo nos hablamos, ¿no? Nosotros mismos. Que entonces es que soy imbécil, es que no tendría que haber no sé qué, es que siempre me pasa lo mismo, y ahí entras en un bucle, ¿no? Claro, es que si tú tropiezas siempre la misma piedra, aprende que ahí tienes alguna lección a aprender, porque estás repitiendo y repitiendo. En esa repetición te está dando la pista de que algo no está funcionando. Claro, si nunca te funciona esto, ¿no? Deja de ir por ese camino, ¿no? Porque en el fondo cada vez nos estamos dando más cuenta que lo que sucede es la interpretación que hacemos y que en el fondo es una proyección interior. Explícame eso. Eso es interesante. Es una proyección, porque en el fondo yo veo cómo interpretan las cosas algunas personas, digo, es tu interpretación, pero eso no es así. Pero claro, como tú crees eso, piensas eso y sientes eso, esto es tu verdad. Sin embargo, lo miras desde otro lugar y dices, caramba, pues no me había dado cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente filipina que sufrió mucho durante toda su vida porque de pequeña
su mamá la dio en adopción a sus padres o a sus abuelos. Y ella sintió que su mamá no la quería, que la había dado en adopción y que su mamá la había abandonado. Y ella tenía ese desgarro y ese dolor que le marcó toda su vida emocional durante muchos años, y de repente se da cuenta y comprende que en su cultura era habitual que una mamá diera uno de sus hijos a los abuelos para que los abuelos tuvieran un motor para vivir, un sentido de la vida. Les daba vida a los abuelos. Cuando ella comprendió esto, que era un acto de amor lo que su mamá hizo, que no era desamor, sino que lo que hizo fue entregarlo a sus abuelos para que los abuelos tuvieran un motor y sentido de vivir. Y que ella también había tenido entonces un sentido de vida, que era claro, darle vida a sus abuelos. Y que eso formaba parte de su contexto, sanó esa visión, esa comprensión. Y entonces el pensamiento y la emoción cambió. Entonces, interiormente cambió su mirada. Claro, no cambió nada de lo que había pasado. La realidad era la misma. Era la misma, cambió su comprensión. Su forma de interpretarlo. Claro, y cuando amplías la conciencia, entonces cuando te das cuenta y dices, ahora lo entiendo. Y ahora entiendo por qué mi mamá era como era, porque también comprendió o comprendo a mis abuelos. Y ahora entiendo a mi papá como también él es un ser que también tiene sus deficiencias. Entonces todo esto, en cierto modo, te va liberando. Claro. Porque la comprensión, esa visión desde otro lugar, te cambia la idea, te cambia la emoción. A mí lo que me sorprende mucho de las emociones es que todos tenemos las mismas, todos vemos en el otro que las tenemos, pero eso no quita que cuando te pasa a ti te afecta igual. O sea, todos vemos cómo a uno le deja la pareja o cómo uno pierde el trabajo y se desespera o como tal, y lo vemos desde fuera y pensamos, no hay para tanto, porque tú no, como no te está, no es tu amor, claro, no te afecta, dices, pues no hay para tanto. En cambio, cuando te pasa a ti, sientes exactamente lo mismo. Y entonces dices, hostia, y no puedo controlarlo, que eso es lo peor, ¿no? Y piensas, pero si yo hace un mes lo estaba viendo en otro y veía que no había para tanto, pero ahora que me afecta a mí, ahora sí, ¿no? Sí. O sea, las emociones nos invaden. Es que no hay manera de controlarlas, son una ola. Pero es importante que conozcamos cómo funciona el vehículo emocional. Mira, si yo digo, yo tengo un entrenador físico y voy a un gimnasio y tengo un entrenador, tú lo ves normal, vamos al gimnasio y hacemos un entrenamiento físico. Perfecto. Quizás también tenemos que tener entrenadores que nosotros mismos, pero entrenamiento para conocer el mundo emocional y mental. Por eso todo esto de la inteligencia emocional es muy importante, porque no nos enseñan ni en las escuelas, no nos enseñan cómo estamos constituidos. Y entonces sufrimos más que comprender. Y entonces hay que tener cierto preparación y entrenamiento también para conocer cómo funcionamos emocionalmente, cuáles han sido mis condicionamientos, para que todo esto yo lo pueda manejar un poco mejor en mi vida y no vivir tanto las consecuencias de ese mundo emocional o del mundo de las ideas que me desbordan. Claro, es que aprender es muy importante. Y entrenarnos también, ¿eh? Claro, pero de lo que decías tú desde la educación, ¿no? Me parece increíble que nos enseñen los ríos de Europa y no nos enseñen educación emocional, ¿no? En el colegio. O sea, salimos... uno llega a la universidad, por decirlo, sí. Y es que no sabemos manejarnos y todo nos desborda y... Bueno, pues que yo te diría que en el mundo de la medicina nos pasa un poco igual también. Hasta hace poco, a mis compañeros, nosotros básicamente estamos mirando el cuerpo físico y es muy importante. Pero el mundo de las emociones y de los pensamientos, el mundo interno subjetivo, que es tan importante, como no es medible, pues no lo miramos tanto. O sea, tanto en el mundo de la salud como en el mundo de la educación es fundamental que estos conocimientos y que este enfoque de la persona, de una visión global, mucho más completa en toda su constitución, se empiece a tener. Porque, como decías, es fundamental que en las escuelas, aparte de tener unos conocimientos, tengamos autoconocimiento, porque es que va a cambiar completamente nuestra vida si nosotros tenemos más potencialidades y capacidades de sabernos manejar a nivel emocional y mental. Claro, que es algo que vamos en pañales. Vamos en pañales y además eso te va a influir en tu vida personal y en tu vida laboral. Claro. En tu vida familiar. Eso va a influir en tu pareja, en tu trabajo, en tus amigos. Que todo esto es muy importante. El otro día leía un artículo que decía que hay
dos tipos de duelo, que es el duelo físico, que es cuando alguien se muere, y el duelo emocional, que es que se te muera, pues, yo que sé, un perrito, o que te deje la pareja, o que pierdas el trabajo. Y decía que, claro, en el duelo físico todos nos sentimos muy acompañados porque hay una serie de rituales y porque vas a la iglesia, despidas a esa persona. Es como que la sociedad te acompaña, ¿no? Eso. Pero en el duelo emocional nadie te acompaña. Es que estás solo. Y a merced de los consejos de tus amigos, ¿no? Sí, porque nos da miedo, porque no nos involucramos, porque no sabemos incluso cómo manejarnos. A mí como médico no me explicaron que mis pacientes se morirían. A mí no me prepararon como médico. Yo no sé ahora en la universidad, hace unos cuantos años que terminé, si realmente los forman en este sentido, pero a mí no me dijeron tus enfermos se van a morir y les vas a tener que dar ciertas noticias. Ahora esto, gracias a Dios, está cambiando. Pero no nos preparan porque intentamos no mirar ciertos aspectos que también son fundamentales en nuestra vida. Y a mí no me explicaron esto. O lo haces tú, o más a nivel personal, que tienes un interés de prepararte, de formarte, o realmente a veces estamos muy faltos de una formación mucho más completa. Claro, ahora me gusta que saques este tema de la medicina porque, claro, tú eres una persona bastante especial porque tu profesión es médico, pero tú te has formado después, por lo que decías, porque has querido, mucho más espiritualmente, ¿no? Es bastante raro, ¿no?, ver a un médico que, en lugar de hablar tanto de medicina y de cuerpo y de medicinas, hable de sanación más espiritual. No tienes, ¿no?, muchos compañeros con los que poder compartir esto. O sea, no es habitual, ¿no?, ver a un médico no es tan habitual, pero lo será. ¿Sí? Lo irá siendo, sí, porque el ser humano iremos evolucionando y esto pienso que lo iremos también comprendiendo. Sí, no, porque las mismas personas tampoco son muy conscientes. A veces vienen personas con un problema muy, muy orgánico, muy físico, y a veces una simple pregunta se te quedan como muy sorprendidos y toman conciencia del origen de ese dolor de cabeza, de ese dolor de cervicales, de ese dolor abdominal. Claro, yo trabajo como médico de familia, que está como en el día a día de los enfermos. Una cosa es diferente si yo estuviera trabajando en una unidad de cuidados intensivos con enfermos muy graves o en un hospital de tercer nivel. Pero en una atención primaria que estás en el día a día con los pacientes, a los pacientes les has de preguntar por todos sus planos, porque a veces te vienen con mucho dolor de cabeza, pero es que dices, bueno... Es que estás estresado, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y que ellos se den cuenta, porque ni ellos mismos no nos damos cuenta, porque estamos todavía muy disociados. Vivimos todavía en un paradigma muy mecánico, muy mecanicista. Esto se basa en cómo Newton interpretaba el universo, en unas leyes físicas de los siglos XVII y XVIII, como una máquina. Por eso nuestro cuerpo lo hemos estudiado, separado en sistemas y estudiado esta parte mecánica, pero la parte más subjetiva, la parte interna, esta parte no tan medible, eso también nos conforma y ya entonces entramos en una visión mucho más sintética, no tan analítica, sino mucho más integrada. Claro, es que fíjate, lo que hablábamos antes de las creencias, ¿no? Claro, en el cole nos enseñan que hay un sistema nervioso, que hay un sistema no sé qué, y de repente, ahora mismo acabo de caer, cuando tú lo has dicho, decir, bueno, eso es una verdad que se inventó un señor, pero igual no. Igual las emociones, por ejemplo, juegan un papel mucho más importante que no lo que nos han enseñado de sistema digestivo, sistema no sé qué. Bueno, sí, vale, pero a lo mejor no es así, ¿no? O sea, hace no tantos años la Tierra era plana. O sea, claro, que al final la ciencia es lo último que se ha descubierto, pero no la ley. No es la verdad absoluta, claro, ni nunca lo podrá ser. Porque la ley de la ciencia del presente será superada por la ciencia del futuro. Claro. Y a lo mejor en el futuro el cuerpo resulta que no tiene nada que ver con lo que nos han explicado. Bueno, pues yo ahora te puedo decir que yo he estudiado el ser humano y la anatomía desde lo macroscópico visible, músculos, huesos, órganos. Hemos avanzado, imagínate con una óptica como el microscopio óptico, a ver la célula. Ya existían, pero no las veíamos, pero existían. Luego vino el microscopio electrónico, nos metimos dentro de la célula, llegamos a las moléculas. Pero ahora el paso siguiente son los átomos, los electrones. Imagínate, la óptica ya no es una óptica de ojo, sino un acelerador de partículas. Y tú estás formado por electrones. Yo, en el futuro y en el presente futuro, vamos también a estudiar el cuerpo desde el punto de vista electrónico y atómico. ¿Sabes lo cambio que es esto? Claro. Es que en el fondo somos electricidad. Somos pura energía. Fíjate si somos electricidad,
que la capto en el electrocardiograma y en el electroencefalograma. Pero cuando eso se para y se retira la energía, se retira la electricidad, se para el electrocardiograma, se para el electroencefalograma, tú estás viendo el vehículo, ves el cuerpo, ves la carcasa, pero la conciencia, el ser ya no se ha ido. Ya está, la energía ya no está. Ya no está. Y eso es luz. Claro. Y eso es lo que somos, Eso energía. es lo que somos. Eso es lo que somos. ¿A cuánta gente, Inma, con una conversación le has evitado pastillas en tu consulta? Pues a bastantes. Te puedo decir que bastantes. Las pastillas no son malas, son necesarias. Son una muleta, cuando uno se torce un tobillo necesita una muleta y la muleta... El problema es que la muleta la sigas llevando. Cógela, pero luego déjala. Durante un tiempo pueden ser necesarias, pero podemos utilizar herramientas no tan farmacológicas que nos pueden ayudar mucho. Y yo no siempre, pero depende también de la persona y de su nivel de conciencia, pues a lo mejor le evitas el dar una medicación y si la tiene que tomar tampoco pasa nada. Claro, me gusta mucho esto de su nivel de conciencia, porque, claro, alguna vez te habrá pasado que intentas hablar con alguien, pero te das cuenta que a lo mejor no está en el punto para entenderlo, ¿no? La mayoría de las veces me tengo que callar. Yo tengo que ponerme y comprender hasta dónde me pueden entender. Yo no puedo generar más conflicto, yo no le puedo generar tensión al paciente. Es como a un niño que le estás diciendo cosas que no te puede entender. Hay de haber un profundo respeto y ahí el importante es la persona, el paciente. Entonces, comunico en función de lo que el otro también necesita, no de lo que yo quiero decir o de lo que puedo intuir. Simplemente yo lo acompaño. Y a lo mejor en un momento determinado, la mayoría de las veces no puedo... Pero qué duro, ¿no? Supongo ese momento, o sea, tienes que desapegarte también como del resultado, tú, totalmente, ¿no? De decir, no me tengo que dejar ir, corresponde. sé que no lo va a entender, le dejo ir y ya está. Es que ya ¿no? ni lo digo. Claro. ¿Para qué le voy a generar presión o tensión? Aunque a veces me llevo sorpresas, porque lo que hago más bien son preguntas. Entonces tú haces una pregunta y el otro reacciona. Y a veces digo algo y a veces me oyen, pero no me escuchan. Y si yo veo que, aunque me hayan oído, no me han escuchado, no voy a forzar. Pero otras veces sí escuchan y entonces ahí tiro del hilo. Claro, ahí sí reaccionan, ¿no? Otras veces soy más insistente porque pienso que es importante y sobre todo si son actitudes que van a influir mucho en su salud, en hábitos que son muy inadecuados. Ahí insisto mucho. En otros temas más profundos o más sutiles, por así decirlo, hay que dejar que las personas lleven su propio proceso y yo acompaño. Y tú, Inma, después de ver a tantos pacientes, antes, cuando has llegado, hablábamos fuera de micro, que tenéis como 7-8 minutos por paciente, que pues aprovechamos aquí para decir que la sanidad pública, en fin, suerte que estáis vosotros, ¿no? Porque si fuera por el sistema. Pero después de ver a tanta gente y ayudar a tanta gente, ¿quién te ayuda a ti? La gente. La misma gente me ayuda. Yo doy muchísimas gracias del privilegio que tengo de acompañar a tantas personas, porque cada experiencia que me cuentan es como que yo ya no la tengo que pasar. Wow, o sea, son maestros, ¿no? Claro, son maestros. Son maestros. Yo me acuerdo una vez de un amigo médico que llevaba unos días de vacaciones y me dice, necesito mi dosis de pacientes. Wow. Porque también te ayudan, es un intercambio. Yo recibo mucho también a veces me canso mucho, pero recibo mucho, es un enorme aprendizaje y ellos me ayudan a mí enormemente y les doy las gracias de que me cuenten tantas cosas porque entonces a mí me evitan muchas experiencias que a lo mejor pues no necesitaría tener que transitar. Es una puerta a la vida extraordinaria, una fuerte de aprendizaje, si tú lo adoptas así. Si estás abierto a eso. Estás abierto a eso, si no te puede parecer todo como más monótono. Claro, pero bueno, para mí no es monótono, para mí es un regalo. Claro, esa teoría de los espejos, ¿no? De que en el fondo todos somos nosotros, ¿no? Y que estamos constantemente hablando con versiones de nosotros mismos para aprender, ¿no? Y cuando te sientes que eres útil, eso a mí me llena enormemente. Sentirse útil, qué importante también. Sentirse útil. Y a veces no es haciendo, es siendo. Porque a veces no digo nada, pero estoy ahí. Es estar ahí, es ser ahí, ya es útil. Y eso ya
a mí me nutre, me llena. Claro. El otro día, en otra entrevista del podcast, me decía un invitado, Josep María Faricla, me decía que la pandemia del siglo XXI es la soledad, ¿no? La gente está muy sola también, ¿no? Sí, estamos muy solos. Porque no somos nosotros nuestra propia compañía tampoco. A ver, una cosa es la soledad deseada y otra cosa es la soledad impuesta. Es muy distinto. Pero una soledad deseada necesitamos estar un poquito más solos. Y fíjate que en el juego de palabras, soledad es edad del sol. Soledad, edad del sol. Necesitamos momentos de soledad para poder conectar con el ser que somos. Pero tenemos tanto ruido, tenemos tantas cosas que resolver, que no nos atrevemos a mirarnos, no atrevemos a estar en esa soledad. Yo hago muchos domicilios y no hay domicilio que no entre que no esté la televisión puesta o la radio puesta. Y dicen, es que me hace compañía, ¿no? Claro, a veces no podemos enfrentarnos a mirarnos. Veríamos demasiadas cosas que no nos gustan, mucho dolor, y entonces intentamos huir. Claro, y entonces huimos hacia parches, adelante y ponemos claro. parches. Lo que pasa es que todo tiene su momento y hay momentos en que luego la vida pues, o nos para o entramos en una crisis y entonces veamos eso como una oportunidad para decir, bueno, tengo que revisar porque yo estoy huyendo hacia adelante y en el fondo es que no me atrevo ni a mirar. Que también está bien, es respetable. Claro. Pero cuando a veces la vida te pone a mirarte, es una enorme oportunidad para que aprendas y, claro, la soledad es necesaria para que te silencies, te detengas. El problema es la soledad no deseada y la soledad, por ejemplo, que yo observo también en mucha gente mayor. Pero a lo mejor estás rodeado de mucha gente y en la ciudad estamos rodeados de mucha gente y la gente nos sentimos solos. Porque no nos comunicamos ni con nosotros mismos ni con el otro. Entonces hay que autoescuchar y escuchar al otro y conectarnos. En el fondo es un espejismo que estemos solos, porque estamos todos interconectados y estamos todos en un mundo de relaciones. Pero bueno, hay mucho que aprender todavía. Oye, muchísimas gracias, Inma, no, a ti. por haber venido. Me ha encantado la conversación, de verdad. Y ojalá hubiera más médicos como tú. Y no te lo digo por decir, sino porque creo que al final, hoy en día, en el siglo XXI, la visión del cuerpo y de la mente debería estar mucho más unida y no ir a un médico a que te dé una pastilla o te opere o lo que sea y que no tenga nada que ver lo que sientes o cómo te sientes o cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Es muy importante esto. Que sería importante que hubiera más médicos como tú. Gracias. Gracias, Inma. A ti.